El nombre da cuenta de cuál es la motivación. El Consejo Chileno de Tecnologías de Información y Comunicación. Sí, vale la pena hacer la prevención de que no es las tecnologías de información y comunicación en sí mismas, sino cómo éstas impactan en las diversas dimensiones de la sociedad chilena. Es decir, tiene que ver con todo, la dimensión del acto de ser y estar en el vivir permanente. Tiene que ver con los procesos, con los hábitos, con las conductas, de tal manera que estamos interesados en todo ese espectro. El Consejo Chileno es una institución que está generando nexos también con instituciones amigas en diversos lugares de América Latina. Hemos tenido visitas de personas de Centroamérica, de México, etcétera. De tal manera que hay una corriente de actividades muy interesantes y la idea es establecer redes de trabajo. Hoy día nos corresponde hablar sobre la importancia de los datos, sobre los datos personales, el ámbito de lo público y lo privado. Esta cuestión que a propósito del coronavirus ha quedado bastante incierta, hasta dónde llega el límite de lo uno y de lo otro. De tal manera de que la idea es conocer de gente experta la opinión respecto de esta temática que muestra un cara y un sello. Vemos, por ejemplo, en China que se anuncia millones de cámaras para tener sensibilidad respecto de cada evento que está ocurriendo y de cada situación de las personas, de tal manera de que me parece a mí que es una temática de la más alta importancia. ¿Dónde termina el espacio público? ¿Dónde comienza el espacio privado? ¿Qué tiene que ver la intimidad en todo esto? De eso se trata. La idea nuestra es hacer exposiciones muy breves, que sean casi de titulares para motivar un profundo diálogo, una conversación lo más intensa que resulte posible. De tal manera que con esa motivación de establecer presentaciones que sean muy motivadoras para la participación de la gente, devuelvo el uso de la palabra a Pedro, que es el secretario ejecutivo. Yo las oficio de presidente del Consejo Chileno de Tecnologías de Información y Comunicación, y Pedro, su secretario ejecutivo. Hay varios miembros entre la asistencia y algunos de ellos también exponen hoy. Así que muchas gracias, Pedro. Adelante. Ya, muchas gracias. Tal como lo estábamos comentando, la metodología va a comenzar las tres exposiciones. Va a comenzar don Claudio Magliona. Por favor, no jueguen con eso de compartir pantalla. Lo voy a sacar, porque en el fondo tenemos que darle la palabra, en este caso, a las personas que están participando. La idea está en que, en este caso, parte de don Claudio Magliona, vamos a hacer una presentación de él, y después tenemos las otras personas. Yo estoy dando admisión. La idea es que terminen sus 5 a 10 minutos y dejamos a las personas que puedan dar su opinión. Les pido que el micrófono lo tengan apagado y yo solo le voy a dar el audio cuando tengan que conversar e iniciar. Así que, don Claudio, usted ya tiene, en este caso, la palabra. Solo hace una presentación. Es abogado, es socio fundante de Maglioni Abogados, es director del Centro del Consejo Chileno de Tecnología de la Información. Tiene está rankeado uno de los principales en materia de tecnología aquí en Chile a nivel internacional. Así que, por favor, una pequeña presentación suya, Claudio, y partimos con usted. Muchas gracias, don Pedro. Si hay algún problema en el audio, me avisan. Porque mira, yo tengo máximo 10 minutos, no sé si lo puedo ocupar, pero el fenómeno, el título de este webinar, ¿no es cierto?, dice datos en materia de coronavirus. Y inmediatamente uno dice, bueno, ¿de qué clase de datos estamos hablando? Porque las dinámicas son completamente distintas. Yo puedo hablar de datos de salud y datos médicos, o puedo hablar de otros datos. Yo quiero tomar primero lo que menciona don Carlos en su presentación, el efecto que genera esta pandemia, ¿cierto?, que genera la situación de coronavirus. Y lo primero es lo que está sucediendo en China respecto al seguimiento de nosotros como personas, que son distintos los datos médicos y los datos de salud. Porque una cosa, ¿no es cierto?, es el uso que se dan a los datos médicos de nosotros, los datos de salud, producto de una situación de emergencia. Recordemos que la regla general en materia de tratamiento de datos
es la autorización y el consentimiento para tratar los datos. Los datos de salud de una persona, por definición, son datos denominados sensibles. Durante mucho tiempo, y nos tenemos que remontar al año 1982, se ha venido hablando respecto a los datos de salud de las personas. Ahora, hemos hablado de recetas médicas, donde se ha restringido, ¿no es cierto?, la publicidad de las recetas médicas mediante la modificación del Código Sanitario, la restricción de los exámenes, de los medios de distintos análisis. También hay normas sobre ficha médica hoy día, la ficha médica manejada por las instituciones públicas y por las instituciones privadas. Tenemos el reglamento, ¿no es cierto?, de la farmacia, el reglamento de farmacia y droguería, el reglamento de los hospitales y de las clínicas. También tenemos la ley de protección de los pacientes, que habla de la ficha clínica, no la ficha médica, sino que la ficha clínica. Y quiero ir al punto, y sumamos a esto, tenemos la ley 19.628 sobre protección de datos personales. Y además, y con eso termino la enumeración de leyes, que no es la idea, ¿no es cierto?, tenemos el proyecto de ley de datos personales. Pero durante todo el proceso que uno ve en materia de datos de salud, siempre todo tiende a la restricción y a la prohibición. Datos de salud, de integridad física y psíquica de las personas no pueden ser tratados de ninguna forma, salvo que la persona dé su consentimiento, expreso y por escrito. Así lo dice la ley actual. Y durante la discusión del proyecto de ley de datos personales actual, el que está siguiendo el Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea, este es un tema sacrosanto, en que no se podía discutir, e inclusive llegaron a haber posiciones que decían que cuando yo quería sacar un bono, ¿no es cierto?, para una institución, ¿no es cierto?, ese bono, cuidado con poner el dedo, porque el dedo era información biométrica y la comunicación entre distintas instituciones, yo requería consentimiento en todos los aspectos. Ahora, esta pandemia lo que nos demuestra es que ni un extremo u el otro es positivo. O sea, esa ultra protección a los datos, incluyendo los datos de salud, ¿no es cierto?, nos lleva al extremo que una situación de pandemia, ¿hasta qué punto se pueden compartir los datos? Yo creo que los datos se tienen que poder compartir porque hay un bien jurídico mayor que se llama salud pública. Pero al mismo tiempo hay algo que se llama ponderar, que se llama ponderación. Yo no pierdo mi derecho a privacidad, yo no pierdo mi derecho a intimidad, ¿no es cierto? Y entra aquí el principio fundamental en materia de tratamiento de datos, que es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad en materia de tratamiento de datos? Ahora, en el proyecto de ley actual, que está a punto de ser del Senado, se trata específicamente de los datos de salud y de la vida de las personas, y se contempla una excepción específica. Y dice específicamente, en casos de urgencia sanitaria, se podrá hacer tratamiento de datos sensibles de las personas sin autorización del titular de los datos personales. A diferencia de la ley vigente, donde Don Claudio parece que se quedó un poco detenido. No sé si lo están escuchando. ficha clínica de una persona, ¿no es cierto?, que tenga en una entidad. Ok. Pero tengo que ir al director técnico. O sea, tengo que ir a la persona que tiene que hacer un análisis para poder determinar si corresponde o no. Pero finalmente el proyecto de ley que está en el Congreso nos dice, señores, en caso de emergencia y en caso que el paciente no pueda comunicarse, ¿no es cierto?, se puede hacer el tratamiento de datos personales. Ahora, ¿tienen que haber restricciones en el tratamiento de datos personales o podemos salir? Porque hoy día nosotros lo estamos viendo en la prensa, el conflicto que tienen los alcaldes con el gobierno central, con el MinSal, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Salud, con el conflicto. Entonces, uno vuelve al tema de la ponderación. El extremo de haber dicho en su momento que no se podía hacer tratamiento de datos personales de salud, salvo con el consentimiento de la persona, esta pandemia nos demuestra que era completamente errado. Y por otro lado, la otra posición, en el cual en virtud de una pandemia o alerta sanitaria, yo puedo ir y tomar toda la receta médica, todos los exámenes médicos, toda la ficha clínica o médica de todas las personas, publicarlo, distribuirlo, o como decía don Carlos en el inicio, y grabar, porque
créanme que sucedió en el condominio, hoy día donde vivo sucedió en el condominio, que una persona, que un matrimonio, tuvo la mala suerte de tener coronavirus. Y el presidente de la junta de vecinos, copropietarios, como se diga, no halló nada más inteligente que ver las cámaras del edificio y les hizo seguimiento para ver si estaban asistiendo a los lugares comunes, si habían ido al patio. Accedió a las cámaras y cuando logró acceder a las cámaras, no halló nada mejor que publicar un boletín, ¿no es cierto?, distribuirlo entre todos, diciendo a las personas tanto, caminaron por estos lugares, el departamento es tanto. Y para mí, yo veo ahí una exageración, y en la ponderación que tengo que hacer, eso ya pasa. Tenemos un pequeño delay, me parece, con don Claudio. Parece entonces, que la... volví, ¿me escuchan, no es cierto? Sí, ahora sí. Entonces, esa exageración de persecución en que efectivamente se persiga a los vecinos, es el mejor ejemplo de lo que no tiene. Porque si el objetivo era promover la salud dentro de un grupo, dentro de un condominio, no era necesario decir el nombre de la persona, no era necesario seguirle con las cámaras, y no era necesario tampoco señalar el departamento en particular dentro del cual ellos estaban. ¿Por qué? Porque se produjo una estigmatización sumamente grande. Entonces, y con esto concluyo, lo que busco es que hagamos una ponderación. Y en todo esto siempre vamos a tener que hacer una ponderación de cuáles son los bienes jurídicos que vimos. Pero ni por proteger la privacidad de las personas yo voy a sacrificar la salud de una sociedad o de un grupo social, ¿no es cierto? Ni por proteger la salud de las personas yo voy a terminar sacrificando diciendo que todos estamos perdiendo privacidad, porque ese no es el camino tampoco. Con esto termino mi presentación, don Pérez. Muy agradecido, don Claudio. Solo recordar que hizo uso de su palabra casi 7 minutos. Solamente recordar a los participantes, ya tenemos 100 participantes en línea en este momento, así que estamos llenos. Solo comentar que también se puede ver y compartir en el periodista.cl, también se está viendo en YouTube Live, así que si no pueden participar a través de Zoom y hay personas que están interesadas en ingresar, pueden verlo a través de YouTube Live, a través de nuestra colaboración del periodista.cl. Vamos a darle ahora la segunda palabra. Ahí está, lo vi, le estábamos dando el pase a Ricardo. Lo voy a buscar por acá, porque estamos con 100 personas. Ricardo, ahí está Ricardo. Le voy a dar el audio a Ricardo mientras tanto para que se prepare, porque va a hacer una pequeña presentación. Agradecer la participación. A ver, Ricardo. Aquí estoy. Pedro, ¿me escuchan? Te escuchamos bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy desde California. Y yo voy a ocupar los 3 minutos que dejó Claudio. Puede ser. Voy a hacer una presentación que preparé, que tiene que ver con el análisis de datos que he hecho para Chile. Y tengo más cosas interesantes que mostrar. Ayer estuve jugando un poco más de tiempo. ¿Lo pueden ver? Sí, ahí se está iniciando. Está empezando a aparecer en la pantalla. Ahí está. ¿Lo ven entonces? Sí. Entonces, este va a ser como la provocación, datos de calidad, o mejor no tener datos, es una provocación, pero les quiero mostrar por qué estoy diciendo esto. Entonces, aquí tengo que sacar esto de aquí. ¿Cómo se puede sacar? Ahora sí. Así que esto es lo que me gustaría cubrir. Primero, la pregunta es si tenemos datos de calidad, una pregunta importante. La segunda parte que quiero hacer es qué podemos deducir de los datos. Y la tercera parte tiene que ver con lo que habló Claudio, pero no lo voy a cubrir. Pero justamente hoy publicó el Banco Interamericano de Desarrollo un artículo del cual fui coautor, que se titula ¿Es la privacidad el precio que debemos pagar para sobrevivir una pandemia? Y por supuesto la respuesta es no. Y tampoco es una respuesta de extremos. No es una dicotomía, es una falsa dicotomía, y hay respuestas mucho más interesantes que son intermedias,
entre lo que en parte decía Claudio y lo que no, y usar bien la tecnología. Es una pregunta que no voy a responder, pero pueden ir al sitio de publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y bajarlo, está en inglés y castellano. Ahora, empecemos con los datos. Este es un gráfico que hice ayer que me pareció muy interesante. Estos son los casos informados en Chile hasta hace 10 días. Todos los datos son de ayer, actualizados hasta ayer. Y la línea roja son las muertes esos mismos días multiplicados por 44. Pueden ver que el calce es casi perfecto. Ahora, lo primero que podemos deducir de aquí es que en promedio en Chile, entre el test que se hace la gente, que sale positivo, y el fallecimiento de esa persona, pasan casi siempre 10 días, que para mí es una sorpresa porque en otros lugares han habido casos de hasta 6 semanas en que la persona fallezca. Así que aquí les dejo la pregunta, ¿cómo puede ser que en Chile sea una perfectamente 10 días? Ahora, eso es casi perfecto por lo que después voy a decir más adelante. Pongamos ahora que multiplicamos por 50 muertes, para que se vea bien la diferencia entre las dos curvas. Ahora multipliqué por 50, que es esta curva aquí con puntos morados. Pero ahora agregué otra curva, que son los casos recuperados. Y los casos recuperados siguen en forma perfecta los casos informados porque es algo que ya sabemos. Los casos recuperados, y vean aquí que la diferencia es 4 días porque los casos informados los retrocedí de 10 días y los casos recuperados hay que retrocederlos 4 días más porque son 14 días. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud está decidiendo que los casos recuperados son los casos de hace 14 días. Y hasta cuando alguien preguntó, bueno, ¿y eso incluye a los fallecidos? Se dieron cuenta que no se podía incluir a los fallecidos, así que ahora están descontando los fallecidos. Pero igual, el hecho de que justificaron incluir los fallecidos porque no contagiaban, a mí me parece una vergüenza que este sea el criterio del Ministerio de Salud para informar los casos recuperados. Esto no debiera ni siquiera informarse porque esto es algo completamente falso. Las personas se recuperan en tiempos distintos, hay mucha variación individual y si uno realmente quisiera hacer el seguimiento a las personas que han recuperado, estoy seguro que esto sería muy distinto. Así que estos son datos que no vale la pena ni contar. Ahora, volvamos al gráfico inicial, al que tenía las 44 muertes. ¿Qué significa 44 en este gráfico? Bueno, significa que si creemos que todas las personas tardan 10 días en fallecer después de tener un test positivo, estos son los enfermos que fallecieron. Y eso significa que la tasa de letalidad de infectados conocidos es 2,3%. No sé si es un número mágico, en Chile es perfecto. El 2,3% de los infectados se mueren, de los conocidos, hace 10 días. Por supuesto, de hoy no. Veamos los tests. Este es el porcentaje de test sobre los casos reportados y el porcentaje de test positivos en esos mismos tests. Lo primero interesante que vamos a ver del porcentaje de test con respecto a los casos reportados es que a veces incluso fue mayor que el número de casos que se conocen. Esto fue el 9 de abril, estos son días de abril. El 9 de abril hubo 9.000, casi 9.000 tests que fueron más del 30% de los casos que ya existían. Ahora, si uno piensa que una persona puede infectar al menos una persona, uno quiere tener esto al 100%. Pero por supuesto, como el contagio es exponencial, la capacidad de Chile no va a poder lograr eso. Y uno lo está viendo en esta curva que va bajando. Ahora actualmente estamos llegando al 30% y en una semana más esto va a llegar al 20% y en un mes más, si hay muchos casos, va a ser imposible, a menos que aumentemos la capacidad de test, hacer esto. Ahora, lo otro extraño de este gráfico es que da lo mismo cuántos test se hicieron, el porcentaje de test positivos varía entre 4% y 15%. Ahora, es muy raro que haya una variación tan grande. Es como si los hipocondriacos decidieran salir algunos días y ahí es 4%, y otros días salen solo los que están realmente enfermos y ahí es 15%. Y esto lo podemos ver en este gráfico, que es exactamente el número de test diarios y el número de positivos. Aunque hay una variación muy alta en los test positivos, ustedes pueden ver que realmente casi no depende de los test que se hacen.
que eso es muy extraño. Ahora, un ruido importante en los test es que los test informados no se hicieron en el mismo día. Y eso es un problema porque yo preferiría que el Ministerio de Salud informara exactamente de qué día corresponde el test. Es decir, que actualizara una tabla cada día. Miren, aquí están los cambios a los test que se hicieron ayer, antes de ayer, o hace una semana, por ejemplo. Hay test que van de una ciudad a otra, que tardan mucho más tiempo. Hay lugares que no hay laboratorios y tienen que viajar en avión, por ejemplo. Es decir, el ruido que hay en los tests es muchísimo. Así que otra cosa que yo sugeriría para tener mejores datos es que se informe de acuerdo al día que se tomó el test. Pasemos a los datos más macabros, los más trágicos, que son las muertes y la UCI. Y aquí pueden ver el gráfico de el cambio diario en la UCI, que es la línea azul, y las muertes diarias en la línea roja. Y por supuesto, lo que uno debería ver es lo que se ve al final, que cuando la UCI disminuye, la muerte baja, las muertes bajan. Después yo creo que va a haber tiempo de pregunta para la persona que está hablando. Sí, me corté el audio, así que no te preocupes. Sigue, por favor. De acuerdo. Entonces, lo que uno debería ver es lo que pasa al final, que cuando la UCI se vacía es porque hubieron muertes. Y uno no ve eso, y realmente uno ve demasiada variación de que pareciera que no todas las muertes vienen de personas que pasaron por la UCI. Y aquí sería muy interesante desagregar más los datos, porque a nivel de región no podemos auditar los datos. Para hacer una auditoría de los datos necesitaríamos a nivel de comuna. Ahora, los que hablan de temas de privacidad a nivel de comuna, por ejemplo, cualquier comuna con más de 100.000 habitantes se podría desagregar sin ningún problema. Es imposible identificar a una persona. Y la verdad es que las muertes se pueden identificar mediante otros medios sin tener los datos. Por ejemplo, yo puedo ver las noticias, puedo ver el obituario. Así que hay datos que no son públicos, que son públicos de igual manera. Bueno, vamos hacia el final. Esta es la tasa de letalidad de casos. Es decir, esto como ha ido creciendo, la razón de muertos dividido por casos conocidos. Pueden ver que está aumentando. Es decir, no estamos haciendo suficientes tests y no estamos haciendo lo mejor posible para que esto baje. Así que esto no es una buena noticia. Por supuesto, si los datos son perfectos, de acuerdo a estos datos, al final va a ser 2,3, que es el número que mostré antes, que sería muy extraño que fuera 2,3. ¿Por qué? Porque en realidad las tasas de letalidad que se conocen son mucho menores. Y aquí hago una estimación del número estimado de casos, una cota inferior muy, muy optimista, donde los casos reportados son la línea más abajo, y los casos cota inferior, estimado, cota superior, son los que están ahí. Vean que el gráfico es logarítmico porque esto va creciendo muy rápido. Y aquí están los supuestos que hay en este gráfico. La línea de arriba es si esto fuera igual que una gripe. Es decir, si fuera una gripe, es el caso donde hay más enfermos. ¿Por qué? Porque mueren menos con respecto a la cantidad de enfermos, 0,2%. La línea del centro es las estimaciones que hay para China, que es 0,7%, pero ajustado a la demografía etaria de Chile, que Chile es más joven que la gente en China, da que son 0,6%, esa es la línea roja. Y el 1% del caso optimista es similar al pueblo de Bo, en Italia, donde se tomó test a todo el mundo cuando murió una persona, y eso es del 1,1%, o es similar al crucero Princess en Japón, donde murió el 1,5%, pero la población era mucho, mucho mayor. Y la línea de abajo, pueden ver que es casi perfecta, es porque esa línea es como un 2,3% si le restamos estos 10 días que hablé al comienzo. ¿Y qué podemos decir comparado con el resto del mundo? Bueno, si estuviéramos bien, este número que está aquí deberá ser menor que el 20%. Este número es la tasa promedio de fallecimientos dependiendo de cuántos días tomamos. Aquí si tomamos hasta el 2 de abril, 3 de abril, estas son buenas noticias, va bajando. Esto es bueno, pero todavía está muy alto, solo el 20%. Ahora, para entender este gráfico, pueden pensarlo que el número de personas que fallecen es igual a esta tasa elevado
al número de días, por supuesto, 1 más el 20% es el número de días, y si es muy fácil entenderlo, esto es como el interés de la hipoteca. Mientras más bajo, menos interés. Ahora, así estamos con respecto al resto del mundo. El 11 de abril, o sea, los datos aquí son hasta el día sábado, no alcancé a actualizar este gráfico. Esto incluye los 52 países que han tenido al menos 50 muertes, y pueden ver que mientras más baja está esta curva, mejor. Chile está sobre el 20%, y que eso quiere decir que estamos en el top 12% del mundo en este momento en la pandemia. Esta no es una carrera que uno quiera ganar. O sea, uno no quiere estar en el primer lugar como Turquía o en el segundo lugar como Brasil, y seguro no como Estados Unidos, que va corriendo rápido para tener una mejor posición. Uno quiere hacer algo para que estemos como Australia, como Japón, como Corea del Sur, como Argentina, suponiendo que los datos de esos países sean correctos, no se sabe. Pero claramente en Asia han sido los países donde han hecho contacto de rastreo físico de personas, sobre todo en Singapur, sin usar técnicas muy invasivas, y yo creo que si podemos los recursos se puede hacer lo mismo. Y que esto es el final de mi presentación. Ya, muchas gracias, Ricardo, bastante buena. Te pido que desactives compartir para poder volver en esto, eso. Solo se me había olvidado hacer la presentación formal. Para los que no saben, Ricardo Baez Ayate es CTO de AT&T, una empresa norteamericana, y es director del programa de posgrado de Ciencias de Datos de la Universidad en Campus en Silicon Valley, pero también es chileno, ingeniero, profesor de la Universidad de Chile. Así que tiene muchos galardones que yo creo que es muy importante, sobre todo para los 100 participantes que estamos en línea. Solo recordar, para que los que no han podido entrar, está en línea en elperiodista.cl a través de YouTube Live. Y muy agradecido por tu presencia. Sabemos que estás en Estados Unidos, los tiempos son un poco diferentes probablemente en horarios, pero muy agradecido en este caso por tu presentación. Ahora le vamos a dar la palabra a Stephen Hartel, que es presidente del Comité Científico Académico y director del área de capital humano del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, CENS. Ya está colocando y compartiendo su pantalla. Déjeme ver que esté ahí sin ningún problema. Le voy a dar el audio porque está en silencio. Hola, ¿me escuchan? Ahora te escuchamos perfecto, Stephen. Así que te damos los 10 minutos, si quieres un poquito más, porque es bastante buena la presentación. Y solo para recordar, después de tu presentación, vamos a empezar a dar la palabra por 2 minutos por las personas. Ya Alejandro Barro ya me lo pidió, así que va a ser el primero. Y los demás lo pueden hacer a través del chat o pueden levantar la manito, como está Cristian García, Carlos Vargas ya han pedido la mano, y ahí les vamos a dar la palabra uno a uno. Así que muchas gracias, Stephen, también por tu participación, y está lista tu presentación para que comiences. Ya, muchas gracias, Pedro, por la oportunidad aquí. Y ya escuchamos el tema de calidad de datos, que es mi pesadilla, mi razón de vida hace muchos años. Y lo que yo quería compartir con ustedes es un poco nuestra experiencia en datos e información, como vemos el proceso de la transformación digital en salud, primero un poco más en general y después en el contexto del coronavirus ahora que nos convoca aquí. Ya hemos escuchado que la calidad de datos es uno de los temas provocantes. Voy a terminar con esto, pero quiero hacer otra exclamación provocante. Probablemente me voy a meter en la cocina del diablo, pero voy a gritar fuertemente: ¿dónde están las mujeres aquí? ¿No? Esto parece casi como es una charla de mecánica cuántica, donde sabemos que desaparecen las mujeres mágicamente, pero aquí estamos hablando de salud principalmente, ¿no? Y el tema de salud es un tema por lo menos 50% para las mujeres. Entonces me asombro mucho que hay tan pocas mujeres en esta audiencia, y con Pedro hemos intentado ayer de activar algunas también como conferencistas y se nos evaporaron, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes que tiene una mujer en su ambiente, como rétenlos porque no participan en esto, porque los necesitamos, ¿no? Y no es un tema tecnológico, es un tema altamente social, y yo creo que todos estamos de acuerdo, pero ustedes no pueden faltar, ¿no? Ya, haber dicho eso,
Voy a empezar. Contando ya que estamos trabajando hace una década ya desde la Universidad de Chile y hace 3 años desde el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud para la transformación digital, ¿no? Y si tenemos un problema hoy en día, un desafío hoy en día con datos de calidad en salud, es porque no hemos hecho la pega bien en la última década, principalmente, o 20 años. ¿No? Hay mucho que hacer todavía. Desde el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud hemos trabajado 2 años para crear una matriz de competencias referenciales en el tema de sistemas de información en salud. Esto lo ven aquí arriba. Esto es una pintura que cuando uno hace un zoom in, no voy a entrar en detalles, uno encuentra más que 100 subcompetencias que describen para Chile, para la región, para la idiosincrasia, porque lo hemos desarrollado con muchos actores en Chile, que necesitamos tener de competencias para hablar dignamente de datos en salud. Hemos trabajado también con una metodología de Chile Valora, perfiles profesionales, ¿no? Para que personas con las competencias necesarias y los perfiles profesionales pueden trabajar en el sistema de salud, en los hospitales, ¿no? Vivimos en un país donde los directores de hospitales, ¿no? Los jefes de los servicios de salud, si tienen un desafío, un problema, todavía no lo logran articular. Y cuando saben que alguien necesita, no ni siquiera pueden publicar los perfiles profesionales todavía para cubrir la brecha, ¿no? Entonces son 2 ingredientes, los perfiles profesionales, las competencias referenciales que hemos elaborado en los últimos 2 años, que ahora están a disposición del país y vivimos con todo el entusiasmo para incrustar esto como un bien público ahora, ¿no? En las diferentes instituciones del país. Ya, hasta que llegó octubre, ¿no? Del año pasado. Y nos damos cuenta, y nosotros nos dimos cuenta que todo esto tiene que estar enmarcado en un contexto de una estrategia nacional en salud, ¿no? Que estaba más que oscilante en los últimos años también, ¿no? La estrategia de salud cambió muchas veces, ¿no? Las palabras, los conceptos iban y venían cada 2, 4 años. Ya se mencionó también el marco legal y social. Y sí, ¿no? Con todo lo que pasó en octubre, todos entendemos que necesitamos como un refresh, un revival, ¿no? Una nueva visión país en salud. Pero nosotros de verdad lo vemos como una oportunidad, ¿no? Si todos estamos como llamados a repensar algunos conceptos básicos, y alguien me está dibujando algo aquí arriba de mi presentación, no sabía que esto se podía hacer. Ya, es una tremenda oportunidad, creo, para repensar cómo reiniciar ciertos aspectos y pensarlo desde cero, también con la mirada de la salud digital, de los datos de buena calidad, con la ciencia también en este contexto. Bueno, nos acompañan todos estos buzzwords, ¿no? Que todos ustedes me imagino que conocen, ¿no? El futuro de la medicina, la interoperabilidad, la inteligencia artificial, medicina personalizada, de precisión, salud, hospital digital, ¿no? Esto nos conmueve. Pero sabemos también que esto es un tremendo trabajo, ¿no? La transformación de la salud digital es uno de las tareas más complejos que conocemos como humanidad. Demora 5, 10, 15 años en tener frutos. Bueno, y todos muestro esta diapositiva para que todos sabemos ubicarnos también si vivimos en una atención de salud que está basado en papel, en digital. ¿Quién en Chile ha pasado por un hospital donde uno puede decir, mira, recibí un tratamiento SMART, ¿no? Y ya, de un sueño, ¿no? Piso 4 aquí de una escala de maduración para sistemas de información en salud, donde todos los organismos conversan, mejoran continuamente los datos en salud, ¿no? Integran muchos actores. Todavía en la región en Chile es un sueño, en muchas otras partes del mundo también, ¿no? Pero en el relato es fácil como ser amigo de esta percepción hacia dónde queremos llegar. También un poco para el contexto donde nos encontramos en Chile acá. Ya pongo el ejemplo de Alemania, que tiene un programa donde invierten 40 millones de euros por año en redes universitarias y hospitales también universitarias para por el estímulo, ¿no? en la iniciativa de la informática médica.
realizar la investigación también y el manejo, el modelamiento de datos muy cercano a las hospitales universitarias, ¿no? Y eso es un relato que repito y repito como un loro, porque yo estoy convencido que ahí está el tesoro que todavía nos falta despertar bien en Chile, ¿no? ¿Dónde invertimos como país si no en las universidades universitarias que forman, hacen investigación y conocen lo que es la atención en medicina, ¿no? El pequeño hermano Uruguay latinoamericano también invierte $4 millones por año en una organización que se llama Salud UI, ¿no? También están muy avanzados en algunos aspectos en el diálogo social y cómo incrustar tecnologías de información en los diferentes sistemas hospitales de atención en salud. Y Chile que tiene CENS, ¿no? Tiene este centro que creamos y se invierte por el momento $1 millón por año en este centro. Este centro es un centro Corfo, empezó a operar en 2017 y con el motivo principal de cerrar las brechas sectoriales, ¿no? Generando vínculos entre los prestadores de salud, proveedores de salud públicos y privados. Bueno, en el tema que nos convoca hoy también, tecnologías de información en salud, somos 5 universidades, tenemos una 6ª y 7ª universidad en la puerta, ojalá una 8ª, y es un llamado a todos ustedes que tienen contactos con universidades o también empresas o otras entidades que pueden aportar y quieren unirse, porque yo estoy convencido que esto tiene que crecer y tiene que cubrir todo el país también para articular las necesidades en forma más robusta y tener de verdad una visión país y un impacto en todos los 29 servicios de salud que Chile tiene, ¿no? Y hay mucho que hacer también todavía en la articulación, conversación, no solamente con el MinSal, ahí voy a llegar ahora, pero también entre empresas, entre los proveedores, ¿no? De tecnología, entre las universidades que tienen innovación, que necesitan hacer el salto a los productos, y obviamente con los prestadores de salud también públicos y privados. Eso quería como resumir nuestro camino ninja ahí con el budget y los 5 universidades que somos y las empresas que nos acompañan en esta aventura, ¿no? Enfatizando que la puerta está ampliamente abierta para que se unen más entidades, universidades y personas también. Y ahí quería saltar al día de hoy, de hecho, ¿no? A la tercera, un artículo en relación a la mesa de datos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia, ¿no? Y el headline de esto era como: a la mesa de datos le faltan datos, ¿no? Ministro Andrés Kuff empezó a convocar a esta mesa y necesitamos identificar qué información se requiere para proyectar escenarios, prevenir el impacto progresivo del virus, ¿no? Y ahí vimos en la presentación anterior también cuán difícil es hacer modelos, ¿no? Con datos, cuántas preguntas adicionales tenemos a la fuente de datos, a la calidad de datos, a la fecha, al número de exámenes, ¿no? Etcétera, ¿no? La lista es infinita. Y lo que yo vivo hace años es que cuando se libera un set de datos, ¿no? Cuando logramos como científicos a través de la ley de transparencia, por ejemplo, pedían algún acceso a una lista de espera, ¿no? Tengo co-investigadores aquí en el Centro de Informática Médica y Telemedicina de la Universidad que lanzaron 29 pedidos de lista de espera por la ley de transparencia. Responde un poco más que la mitad, ¿no? Y muchos de ellos no responden con el set de datos completos, ¿no? Cuando tenemos alguna observación en relación a la calidad de datos y tenemos muchos, cada vez se genera una media pelea, ¿no? No estamos maduros aquí en el país todavía, y yo creo que esto tenemos que lograr establecer, que se genera un diálogo constante entre el Ministerio de Salud, entre la comunidad científica, entre las empresas, y un buen canal finalmente cómo el país quiere aprovechar los datos
¿no? Para agilizar nuestra dinámica, no solamente en la ciencia, sino también para la innovación y las empresas que también necesitan los datos para innovar, ¿no? Y para poder programarse también en su oferta. ¿Cómo podemos contribuir finalmente que se genera un diálogo civilizado, voy a decir, no siempre enojándose hasta el máximo, gastando el máximo de energía que uno tiene, para hablar como personas adultas de las buenas prácticas? Te podría preguntar, pero oye, ¿cómo está ¿no? ¿Cómo se ha generado este dato? ¿Quién lo transcribió a mano? ¿Hay un sistema? ¿Hay normas internacionales que se cumplen, etcétera? Esto hoy en día se hace a gritos, ¿no? Esto no puede ser. Entonces, mi punto es no más ni menos que esto, ¿no? Ojalá que, como todo lo que hemos vivido en el año pasado, ¿no? Este gran grito de Chile, de un nuevo concepto de ciudadanía, así lo entiendo yo y lo vivo yo. ¿Cómo podemos transportar esto ahora con la energía y la presión que nos representa, ¿no? Esta amenaza de este famoso virus? El año que viene podemos tener otro, en un par de años más va a venir otro, ¿no? No solamente ¿no? Número 19. ¿Cómo podemos lograr de crear finalmente una mesa o muchas mesas de diálogo entre MinSal, esta caja que es compleja, y el exterior, para despolitizar también estos procesos, para poder conversar de la calidad de datos, como dije, en forma civilizada, donde no cada pregunta se toma como una crítica, una pelea, sino simplemente como una sugerencia, porque todos queremos que el país funcione mejor. Y creo que termino con este llamado y con esta idea, porque es donde más me aprieta el zapato. Gracias. Sí, muchas gracias, Stephen. Yo creo que es una reflexión bastante profunda, sobre todo porque estamos hablando de datos, de información, pero estamos hablando de urgencia, de un sentido de inmediatez, sobre todo en una pandemia que día a día se producen cambios. Yo solamente quiero agradecer tu presentación, comentar solamente que está el chat, las personas están hablando. Tú me hiciste esta referencia a las mujeres, solo aclarar que hay mujeres presentes en el chat. De hecho está Maricel Cabeza, Susana de Costa Rica, Macarena López, una gran abogada que yo conozco, especialista en estos temas, Isabel Villalón, Jessica Mesa Jaque y otras personas más, pero sí les voy a pedir, obviamente, que participen en esta conversación. Solo mencionar que el Consejo Chileno de Tecnología está haciendo este ciclo de charlas, este es el tercero. Los invito a que coloquen sus correos, yo veo a Mónica también presente, sus correos para que estén informados de estas charlas que estamos realizando. Y estas 3 presentaciones eran motivacionales, la idea es generar, provocar, y vamos a empezar a dar la opinión a las personas para que obviamente con 2 minutos, y los voy a tener cronómetro en mano, puedan dar su opinión, sobre todo porque ya tenemos 100 participantes y estamos a tope, cada vez que sale uno, entra alguien. Así que le voy a pedir en ese sentido los 2 minutos muy exactos, agradecer nuevamente la participación desde Estados Unidos, desde aquí Stephen, aquí está en Chile, pero a don Claudio, que también está directamente de su oficina, y vamos a comenzar con la primera solicitud de palabra, que es Alejandro Barros, que es una persona también muy entendida en esta materia, y de ahí les voy a pedir que está Cristian García, está pidiendo también la palabra, que lo pidan por el chat o levanten la manito y yo les voy a dar la autorización de audio para que puedan dialogar sin ningún problema. Así que vamos a darle despedir, en este caso a Stefan, transitoriamente, y a Alejandro le vamos a dar el audio para que pueda dialogar. Así que Alejandro, ya estás con audio. Ok, muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Carlos. Gusto verte de tanto tiempo. Un par de comentarios y reflexiones en torno a lo que han dicho y también dejarlo instalado como pregunta. Lo primero es respecto del tema de los datos personales al cual ustedes se han referido. Aquí hay un tema que a mí me preocupa con respecto a los datos personales, más aún hablando del MinSal,
El MinSal ha tenido grandes escándalos en el tema de manejo de datos, como son las fichas médicas, por ejemplo, que quedaron abiertas durante un tiempo. Y lo otro que también es que cuando uno mueve la frontera de los datos personales, que esta es una reflexión que hizo Harari en un artículo, es que esa frontera nunca vuelve atrás. Entonces, con el argumento de que es más importante la salud, y yo lo entiendo, eso se mueve la frontera de los datos personales y después no vuelve al estado que estaba antes de ese corrimiento. Entonces, por lo tanto, ahí yo creo que hay una reflexión que qué pasa después de la pandemia. Lo segundo es respecto al rol de los privados. O sea, aquí hay un llamado, y en muchos países así ha sido, digamos, de confluir voluntades públicas y privadas para poder salir de esta pandemia. Y yo veo ahí una posición de la autoridad muy cerrada a definir desde la autoridad lo que hay que hacer, cómo hacerlo, con mis datos. Y yo creo que aquí hay también un tema de reflexión de cómo se hace trabajo colaborativo, y uno vemos estas mesas en que piden los datos por semanas para que se los entreguen, la mesa social, que si no hubiera sido por los alcaldes probablemente no la tendríamos. Entonces yo creo que también aquí hay un tema respecto a cuál es el rol de los privados en este tipo de situaciones. Y lo tercero, y con esto termino, es cómo nos movemos al mundo de las políticas públicas basadas en evidencia. Y Ricardo, aquí tú te referiste al tema de la calidad de los datos. A mí lo que me preocupa es que cuando tengo datos malos, o de baja calidad, para ponerlo en esos términos, y hago proyecciones, proyecciones las cuales quiero utilizar para políticas públicas, Dios nos libre con esas políticas públicas, porque estoy haciendo proyecciones en base a datos malos para construir y tomar decisiones de, por ejemplo, si hago o no hago cuarentena, cuándo la hago, dónde la hago, cuánto va a durar, sobre la base de proyecciones. O sea, uno parte con una base de datos malo, lo proyecta y el resultado final es mucho peor todavía. Entonces, cuando uno ve estas comparaciones entre países con un montón de sesgos, y finalmente se toma como, mira, lo estamos haciendo bien porque comparado con este, sí, pero comparado con ese, partieron en un momento distinto, tienen poblaciones distintas, tienen números de test distintos. Entonces, al final, uno toma una decisión sobre la base de algo que está totalmente sesgado y corrido de la realidad. Eso. Muchas gracias, Pedro. No, muchas gracias, Alejandro, y efectivamente este es un tema bastante relevante, el tema de la confianza, sobre todo cuando empiezan a aparecer las minutas en los segundos pisos entre los distintos países y empiezan a pelear entre sí para decir cuáles son los datos verdaderos, cuáles son los falsos, y al final la sensación de la gente es que no le cree. De hecho, el último CADEM me parece que dice que el 50% no le cree los datos que está dando el Ministerio de Salud. Entonces, si no tenemos una autoridad que está entregando buenos datos, ¿qué queda para los demás? Mira, Cristian me había pedido la palabra, pero como que se fue, o se cambió de nombre, así que le vamos a dar la palabra a Luis León Cárdenas, les vamos a dar el audio, y después de Luis pidan su palabra y lo escriben en el chat. Ya, Luis, estás con audio. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha? Sí. Perfecto, qué bueno. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por la oportunidad. Breve, dos cosas. Quería hacer un comentario respecto a lo que decía Claudio Magliona, respecto de la privacidad y de este afán prohibitivo respecto de pasar a llevar o vulnerar la privacidad de los datos personales ante circunstancias de salud pública, ¿cierto? Y efectivamente la ley se considera en casos de la legislación internacional en donde se ha debatido de forma mucho más informada y mucho más transparente de lo que ocurría aquí en Chile. Esos casos están considerados. Pero yo creo que el señor Magliona plantea, no me quedó tan claro quizás, pero al menos deja entrever una cierta, lo que yo llamaría una falsa dualidad entre el interés público y la necesidad y la importancia de proteger los datos personales en circunstancias de que la compartición de datos se puede realizar de forma anonimizada, razonablemente anonimizada, con montones de distintas consideraciones, con distintos... tomando en consideración los tamaños de los conjuntos, las características de los individuos, etcétera, de modo que sí es perfectamente posible hacer una buena política pública sin necesidad de pasar a llevar la privacidad de los ciudadanos, que también son sujetos de derecho, ¿cierto? Y aparte que siempre se deja abierta la puerta, como bien mencionabas tú, esto de que una vez que se corre la frontera,
se deja abierto para que se vulnere todavía más a los ciudadanos, más todavía que en el caso de Chile ya se vulnera bastante, ¿cierto? Y quería hacer otro sí respecto a lo que dijo el señor Alejandro Barros respecto de estas proyecciones en base a datos erróneos. Yo quisiera agregar algo más todavía, que estos modelos, y aquí por favor, que don Ricardo Baeza Yates, profesor mío, me corrobore o me refute si estoy equivocado, pero los modelos, al momento de ser entrenados con los datos para hacer proyecciones, uno siempre puede caer en el vicio de empezar a hacer astrología con esta cuestión, empezar a hacer puros ajustes ad hoc, ex post, una vez que las predicciones fallaron, para volver a meter nuevamente más números y seguir dándoselas de predictor en circunstancias de que para que sea un programa de investigación científico debería ser progresivo en el sentido de ser capaz de realizar nuevas predicciones certeras, ciertamente dentro de los márgenes de error, versus este continuo ajuste y reajuste de datos, que no es más que astrología, porque siempre hay que encontrar alguna proyección. Y quiero agregar un punto que Alejandro creo que se le pasó, digamos, pero que se lo complemento, que este crecimiento al ser exponencial, y como decía don Ricardo Baeza, ¿cierto? Que hay que entender el tema de las tasas de interés compuestas, ¿cierto? Es extremadamente sensible el resultado final a la imprecisión que pueda haber en los datos respecto a los cuales se toman las decisiones. Entonces, todo este ruido que hay, de que un día más, que un día menos, que el examen se atrasa unos cuantos días más, que hay ciertos errores de reporte, en fin, todos estos pequeños asuntos de la toma de datos originales, estos malos datos, al estar enfrentando un fenómeno que es exponencial, provocan que realmente la capacidad predictiva de los modelos sea, salvo cuestiones muy generales como que básicamente va a quedar la embarra en todo el país, sea extremadamente irresponsable desde el punto de vista de las políticas públicas que pretendan hacerse en base a datos y en base a conocimiento científico. Es muy delicado intentar hacer ajuste fino de una política pública con proyecciones finas, con días finos, en cuándo cortamos la cosa para que no muera tanta gente o no haya tanto impacto económico, en circunstancias de que los datos son tan malos ante un fenómeno que es exponencial. Si fuera lineal sería distinto, pero es exponencial. Luis, ya se pasó el tiempo, no te quiero cortar. ¿Está bien con eso, no? ¿O quieres dar una última opinión? No, yo creo que planteé las ideas, pero creo que es importante rescatar eso al momento de plantear las políticas públicas. Sí. Muchas gracias. Solo para darle pie, porque hiciste una referencia a uno de los expositores que está pidiendo, y después que le voy a dar la palabra a los que han pedido, Cristian volvió, así que también le voy a dar un par de minutos a don Claudio Magliona para que haga su respuesta, y después seguimos con los demás. El tema acá, más que dualidad, se trata de balance. Tiene que haber un balance entre el interés público, ¿no es cierto?, en materia de urgencia sanitaria y la protección de datos personales. Esa es mi posición. Aquí hay algo que se llaman garantías constitucionales. Y las garantías constitucionales deben de protegerse en todo momento, pero siempre dentro del balance y ponderación que es el llamado que hago. Ya. Don Claudio, ya perfecto. Le voy a dar sí también a Ricardo, que también quiere comentar algo. Ahí le voy a dar el audio. Sí, no, yo quería también, como hice una referencia a un ex alumno mío, gracias por la referencia, al tema de los modelos. Yo creo que parte del problema de los modelos matemáticos, que en general son muy buenos, no funcionan tan bien por el tema que también mencionó, que es el tema de la exponencial del tema, que ese es muy rápido. Por ejemplo, ya hay trabajos científicos que fueron publicados hace 3 semanas, que ya están incorrectos en sus predicciones, porque predijeron, por ejemplo, que a mediados de abril iban a haber tantos enfermos, y ya hay más enfermos de esa cantidad en distintos países. Es decir, es muy difícil proyectar algo que va cambiando todos los días, y como decía hoy en otra entrevista, el problema no solamente son las políticas públicas que van cambiando, por ejemplo, qué comunas están en cuarentena, sino que también están las políticas personales de cada familia, que decide, por ejemplo, esto está muy peligroso, no voy a salir. Así que uno no tiene que esperar a que el gobierno diga cuarentena para estar en cuarentena. Yo empecé la cuarentena en California antes que me lo dijeran, porque ya veía lo que se venía. Empecé, ¿cuántos días antes? 5 días antes. Así que llevo más tiempo, pero es porque digo, mira, esto es más serio de lo que parece, basta con ver lo que está pasando. Por eso que es importante el tema de
de la desagregación por barrios o por comunas, para que la gente tenga más idea de lo que está pasando en su comuna. Si no, no sabemos si tenemos que tener cuidado o no. Estoy seguro hoy en este momento que hay líneas de buses o líneas de metro que son más peligrosas que otras, pero no tenemos idea. Ya, muchas gracias, Ricardo. Ahora voy a volver con el orden de los audios que habíamos autorizado de las palabras. Le vamos a dar la palabra a Mónica Retamal, de Codea, que ella tiene mucha experiencia también en temas de tecnología, y después continúa Andrea, estaba puesto, y después Cristian. Así que, Mónica, bienvenida, tus 2 minutos. Hola, muchas gracias. Yo quería retomar y hacer una pregunta bastante abierta a todos. Les agradezco a todas las ponencias porque creo que todos pusieron un punto de vista distinto, y que tiene que ver con esta discusión del que mencionaba Alejandro de ¿y qué hacemos? Porque la verdad es que hoy día tenemos los institutos, tenemos gente, muy buenos data science, diría yo, en Chile, y efectivamente nos siguen faltando los datos. Y tenemos un ministro que también ha prometido, el ministro Kub, tratar de instalar el concepto de ser una nación data-driven, digamos. Y lo que me gustaría preguntarles es, ¿dónde ven en el mundo buenas experiencias en términos de estas alianzas que pueden ser academia, Estado, donde esto realmente esté funcionando, y qué es lo que están haciendo? Porque la verdad es que yo veo que hemos discutido esto hace 15 años que venimos discutiendo cómo caminar hacia otro lado, y ya no hay un problema de talento, ya no hay un problema de capacidad, ya no hay un problema de que falte un ministerio, porque esa también fue una discusión larga que muchos de nosotros dimos, y resulta que seguimos empantanados en unas planillas Excel que no nos cuentan nada, que no nos dicen nada, y que nos preocupan a todos, la verdad, porque efectivamente en este caso, además, está en juego la vida. Entonces, una pregunta más bien abierta: ¿de dónde ven ustedes que haya prácticas que estén funcionando a nivel de políticas públicas, y cuál es la oportunidad de mejora que tiene el país en ese sentido? Pedro, no sé. Pedro, tu audio está cerrado, Pedro. Ya, ahora sí, es que justo me estaba autocensurando. No, estaba mencionando que efectivamente la gran discusión dice relación con el compartir datos para efecto de que sean datos públicos. Solamente una pequeña reflexión. Cuando fui a Japón, estando como subsecretario de Telecomunicaciones, me di cuenta que había instituciones públicas que compartían información, y era la lógica compartir la información y datos, porque de eso se sacaban valor agregado, y no pedían tantos requisitos para uso porque sabían que era bueno para el país. Pero aquí tenemos esta lógica de cerrarnos, de concentrar esa información, de no querer compartirla, y ese es el problema. Vamos a dar la palabra ahora a Andrea Vial, que la había pedido los 2 minutos. Después viene Cristian y LF Valencia, que estaba puesto. Así que muchas gracias. Voy a silenciar a Mónica. ¿Dónde está? Por aquí. Andrea, ya estás con el audio, así que tus 2 minutos. Si quieres, te hago una pequeña presentación personal a los que están participando para que lo conozcamos todos. Y recordar, elperiodista.cl también está el video online. Eso. Hola, gracias. Soy periodista del programa Mesa Central en Tele 13 Radio. Quería hacerle una pregunta a Ricardo Baeza, porque está la sensación en Chile, y es la sensación que nos ha dejado el MinSal, de que estamos bien, que estamos manejando bien esta pandemia. Entonces yo quería saber si usted cree que el MinSal está manipulando los datos, o no tiene, los datos, y eventualmente se está engañando a sí mismo. Gracias. Ya. ¿Les parece si sumamos las preguntas para que después Ricardo haga como una respuesta global, si lo sumamos? ¿Le parece? Bueno, le vamos a dar ahora, pero lo vamos a dejar pendiente, así que Andrea, quédate. no es que no sea importante lo que estás preguntando, sino que es muy relevante. Le vamos a dar la palabra, en este caso, a Cristian. Ahí estoy dando el audio. Bienvenido, Cristian. Hola, ¿qué tal? Nos dejó en suspenso con la respuesta a esa pregunta. Pero, disculpe, se me cayó el computador, esa es la pantalla azul de la muerte, pero logré meterme después con mi celular. Me presento, yo soy médico,
en salud pública, Estados Unidos 4 años, y mi tema ha sido las enfermedades transmisibles y las dinámicas de enfermedades. Por ahí veo a alguien también que está conectado desde Pittsburgh, mi ciudad, así que ahí a Jordán, que está escuchando también, un tremendo saludo. Y fui jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, donde estuve más de 10 años en distintos puestos, y desde septiembre pasado estoy en la Universidad de Santiago como académico, y ahora estoy también colaborando con el CENS junto con Stephen en los temas de salud pública, COVID y información. Creo que es muy importante y tomar en cuenta de que los datos, siempre vamos a tener problemas de datos, nunca vamos a tener datos perfectos, y que son al final una reducción de la realidad. Yo creo que es muy importante trabajar la multidisciplina. Creo que esta ha sido una tremenda oportunidad donde vemos economistas, físicos, matemáticos, ingenieros trabajando y tratando de interpretar. Pero lo fundamental es tratar de interpretar y entender los fenómenos subyacentes que vemos en los datos, porque muchas veces hay descripciones de curvas, tenemos un montón de cosas, pero que hay ciertos fenómenos que, o con la misma experiencia de las personas trabajando en el sistema público de salud, trabajando en la adquisición de datos, es importante para poder decir, ¿saben qué? Miren, aquí están los datos del PCR, por ejemplo, que está con esta curva, pero pasa esto, porque los fines de semana se procesa menos, porque fue una semana corta la semana pasada, por ejemplo, y el Viernes Santo, y no se hicieron procesamiento de exámenes. Y eso yo creo que es muy importante, o como bien Ricardo, me encantó su presentación, porque tenía cosas muy, muy, muy interesantes y que hablaba, necesitamos saber los PCR y cuándo se tomó la muestra, pero también es muy importante cuándo empezaron los síntomas de esos pacientes. El final de un proceso que se inició con un contagio 2 semanas atrás, más o menos, 10 días. Por lo tanto, yo creo que aquí la multidisciplina es una gran oportunidad para desarrollarla, una gran oportunidad para poder interpretar mejor los datos con muchas técnicas que de salud a veces nosotros no somos capaces. Con respecto a los datos espaciales, me parece que algo muy importante, me tocó pelear mucho dentro de la institución, dentro del Ministerio de Salud, para que todos los datos de mortalidad, de ingresos hospitalarios se pusieran, no con dirección ni con puntos, pero al menos con datos que sean de distritos censales o de zonas censales, que son, es una escala donde sí tenemos datos a nivel de datos sociales, de tipos de población, y hay algunas comunas que les sirven, y de hecho a una comuna no hace servir mucho el agregado comunal, sino que qué es lo que está pasando dentro de esa comuna. El gobierno local creo que, y en estas circunstancias, ha sido bien relevado desde octubre pasado, con un rol fundamental, tan cerca de la comunidad, sabe lo que le está pasando, pero ahora no están pudiendo tomar las decisiones en torno a esta pandemia. Y quería dejarle una pregunta y una opinión a todos su opinión respecto a una frase justamente del mismo reportaje que menciona Stephen, y después pueden responderla, la dejo lanzada. Se publicó y había una frase que me llamó mucho la atención, y la voy a citar textual. Pero todos los consultados coinciden en que no quieren enemistarse con la autoridad, precisamente para que no les cierren la puerta que tratan de abrir. Me gustaría que pudieran ustedes también, desde su perspectiva, dar su opinión respecto a esta frase del mismo reportaje de La Tercera. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Vamos a dar la palabra ahora, en este caso, a don Carlos Cantero, porque la niña Valencia parece una persona, hombre o mujer, no, se le cayó, de haber tenido el mismo problema que Cristian. Espero que mejore la conexión y también el computador. Si no usa software libre, es bastante bueno, sobre todo para este tipo de aplicaciones. Así que don Carlos tiene la palabra para que pueda hacer alguna reflexión, y después se piden, por favor, en el chat para ver quién continúa, o si no, le damos la palabra de inmediato a Ricardo para que dé la respuesta a Andrea. Bueno, Carlos. Primero Ricardo. ¿Primero Ricardo? Sí. Ricardo, te voy a dar el audio. Sí, te estaba justo contestando, te estaba diciendo en privado que el F Valencia está conectado, así que no sé si quieres que esa persona pregunte primero. Sí, le voy a dar... Sí, también Pedro también miró, quería hablar, lo puso en el chat, pero no levantó la mano, miró, también quería hablar. Ya, LF Valencia está con el audio conectado, así que te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo te agradezco, Pedro, por la instancia. Mi nombre es Luis Felipe Valencia y tengo fundamentalmente 4 consultas. La primera de ellas al profesor Claudio, con respecto al tema, más que el tema de la reserva o de la confidencialidad del dato personal, en cuanto a la finalidad del dato personal, porque generalmente quienes
con más fuerza pidieron la identidad o acceder a los datos de los contagiados fueron los municipios. Pero yo creo que de alguna u otra forma los municipios a través de la red de salud primaria va a acceder, a través de los exámenes, incluso atenciones posteriores, va a acceder a la identidad de los contagiados. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión respecto a la finalidad, porque, bueno, 2 minutos se quedan muy cortos con la actuación de los alcaldes los últimos días, pero creo que ahí también puede generarse un tema interesante. Lo segundo, también profesor Alejandro, con respecto a su exposición, y también con lo que había hablado previamente Mónica, ¿qué hacemos con el Ministerio de Ciencia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué no podemos esperar? Hace un par de días atrás publicaron un GitHub con mayores informaciones, pero creo que al parecer era un web scraping de las páginas del Ministerio de Salud, entonces también me gustaría saber para dónde estamos y qué podríamos hacer con eso. Y a Cristian, por el currículum también, creo que sería interesante que nos pudiera revelar un poco qué opina respecto a esta cuarentena inteligente, por así decirlo, que puede ser catalogada como inteligente, laxa, flexible, porque creo que ahí hay una apuesta del gobierno bastante interesante que a veces a los expertos, o sea, nos gustaría escuchar a los expertos qué dicen, porque casi todos se van por cuarentena obligatoria total, y acá estamos innovando, y bueno, ahí también sería bueno saber. Y finalmente al profesor Ricardo, más que todo una observación, que es con el tema de la letalidad, claro, que el porcentaje de letalidad, que claro, va subiendo, pero entiendo que es parte del ciclo normal de la enfermedad. Ya cuando alcancemos cierta cantidad de contagiados un poco mayor, tal vez podamos conocer efectivamente el porcentaje de letalidad final. Y eso, así que muchas gracias a todos los expositores y disculpen tantas preguntas, pero en estos casos me imagino que hay que escuchar a los que saben. Gracias. No, muchas gracias Luis Felipe. Luis Felipe, porque no sabía el nombre y ahí ya lo detectamos. Le vamos a dar la palabra a don Ricardo, para que nos pueda dar su respuesta respecto a esta y también a lo que había preguntado a Andrea. Y después le damos la palabra a Carlos y les pido que me coloquen en el chat porque se me está cruzando quién más solicita la palabra. Así que, don Ricardo. Sí, a ver, hay muchas preguntas, estuve tomando notas. Bueno, Mónica preguntó, gusto escucharte, Mónica, preguntó qué podemos hacer. Cosas que se me ocurre que podemos hacer son por ejemplo, mejorar los datos, por ejemplo, indicar que por cada test informado cuándo fue realizado, así que en realidad tener una tabla actualizada de cuándo se hicieron los tests. Lo que apuntaron de saber cuándo comenzaron los síntomas puede ser útil, pero eso va a tener una imprecisión porque la gente se siente mal no siempre la misma cantidad de días. Por ejemplo, el periodo de incubación es de 5 días, pero se ha encontrado que va de 1 a 15, así que hay mucha variación ahí, no sé cuán útil va a ser esto. Podemos hacer estos test focalizados que mencioné antes, por ejemplo, hacer test en lugares muy públicos, hacer test en medios de transporte, hacer test en las comunas que pensamos que están más afectadas para saber si realmente están afectadas, y desagregar los datos a nivel de comuna para que la gente tenga más conciencia de qué es lo que está pasando cerca de ellas. Ahora, ahí el tema de identificar a las personas, yo estoy en contra de identificar a las personas porque se generan estigmas y problemas sociales. Es decir, con estas apps que, por ejemplo, puede detectar proximidad, muchas veces es la casa del frente que nunca tengo contacto, o el vecino de al lado que hay una pared entre medio, etcétera, porque Bluetooth tiene un alcance mayor a 2 metros, por ejemplo. Así que ahí hay que tener mucho cuidado, porque incluso en algunos lugares se ha estigmatizado general el personal que trabaja en la salud. Por ejemplo, alguien sabe que trabaja en un hospital, le dicen, vete un tiempo a vivir con tu madre, y eso ha pasado, no sé si en Chile, pero en otros países lo he visto y ha pasado. Así que hay que tener cuidado. Pero, por ejemplo, podríamos empezar con cosas como apps de rastreo con voluntarias. Es decir, que sea voluntario primero, que no sea obligatorio, y los que están dispuestos a, digamos, anónimamente compartir su estado, por ejemplo, de enfermedad, o si es inmune, por ejemplo, algo muy importante sería hacer más test a gente que puede estar inmune, porque esa gente puede correr más riesgo que el resto, puede estar en labores realmente esenciales. Así que podemos hacer un montón de cosas. Ahora, otra persona preguntó si el Ministerio de Salud tenía los datos. Yo creo que sí, tiene los datos que tienen muchos ministerios de salud. Yo no diría que son malos, todos. No hablemos de los recuperados, que eso habría que eliminarlo porque no lo hacen bien.
pero la pregunta es si podría tener datos mejores, y por supuesto los puede tener. Por ejemplo, si hiciera test proactivos a poblaciones específicas, podría tener muchos mejores datos para saber qué es lo que está pasando, y por ejemplo ahí se podrían hacer modelos de contagio, que hoy en día no se pueden hacer porque no se sabe exactamente, por ejemplo, cómo se transmite el virus a través de la ciudad, por ejemplo, en qué buses, en qué líneas de metro van, etc. También alguien preguntó, es decir, cómo los privados pueden participar. Alejandro, creo, también lo mencionó Mónica. Yo creo que pueden participar de muchas maneras, pero para participar tenemos que tener datos abiertos. Datos abiertos que sean anónimos, por último. Pero no podemos tener datos abiertos anónimos si no son datos buenos. Porque como Alejandro dice, y como también pienso, tener datos malos, donde si uno hace modelos que van a estar malos, es solamente para como otra persona dijo, para hacer astrología. No queremos más astrología, queremos cosas que sean bien precisas. Y yo solamente haría modelos que tengan muy pocos supuestos. En mi estimación de enfermos, yo hago un solo supuesto, y que es bastante preciso, que es la tasa de letalidad. Alguien mencionó que la tasa de letalidad estaba subiendo y eso es normal, sí, eso lo sé, pero me parece muy extraño que si hace uno esto los 10 días, la tasa de letalidad ya sé dónde va a llegar al 2,3%. Así que esa curva en 10 días más va a estar convergiendo al 2,3%. Y ahí yo voy a decir, vi que había algo raro en los datos, ahora ya sé por qué es. Porque algo muy extraño es que alguien decidió ya que la tasa de letalidad va a ser 2,3%. Y bueno, y una de las mejores apps que yo creo que hay que seguir un ejemplo es la de Singapur, el Trace Together. De hecho, mejor lo de MIT es interesante porque es una base de datos anónima centralizada, pero lo de Trace Together es el mejor, yo creo que para mí es el mejor ejemplo de combinar la mayor privacidad posible con mantener, digamos, los derechos humanos y los derechos básicos de una democracia. Sí, yo creo que cubrí todas las preguntas, espero. Y la mesa de datos, faltó una. La mesa de datos yo creo que es importante, yo entiendo eso de hay que dejar la puerta abierta porque por fin nos invitan a entrar, pero yo pondría condiciones. Es decir, yo no validaría una mesa de datos, y como estoy en el Instituto de Milenio, sé que no es una mesa de datos ideal. Yo pondría condiciones, diría, mire, participamos, pero tienen que cumplirse unas condiciones mínimas. No es, entra a mi casa porque nunca te he dejado entrar antes. Tenemos que poner condiciones. Ya, muchas gracias. Yo creo que va a seguir más preguntas, así que paciencia. Solo para el orden de las preguntas o opiniones, viene don Carlos Cantero, después está anotado Felipe Delpin, Carlos Vargas y Lucas Gutiérrez. Así que, don Carlos, sus minutos. Voy a ser breve. La mía es una pregunta que va a tener una pequeña reflexión previa. Se habla de los datos. Se habla de la utilidad. Yo ahí me pregunto la confianza, la confiabilidad. La confiabilidad depende del interés que mueva esto o de los valores que le inspiren. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto está en manos del ámbito político. Y yo tengo la impresión de que esto debiera tener mucho más énfasis público-privado. Creo que ahí hay una cuestión que es fundamental. Lo segundo, tiene que haber una cuestión de estandarización de datos que yo no los veo con claridad en el país. Y lo tercero, la captura de datos tiene un problema basal. Yo lo he vivido en carne propia porque promoví mucho la ley de datos territoriales, de los sistemas de información geográfica en la administración del Estado, que es un verdadero, completo y absoluto desastre. Después de 10 años de política pública está peor que nunca. ¿Y por qué? Porque tenemos tan arraigado, y esta es la esencia de la pregunta, tenemos muy arraigado el concepto cartesiano, el concepto sectorial, el concepto de que este ministerio empuja la linealidad. Entonces, la pregunta concreta es, ¿no será que es tiempo de pensar en cambiar la estructura de la administración del Estado en Chile para responder con mayor eficiencia a este tipo de desafíos tan complejos y que ponen en riesgo cuestiones tan sagradas como la vida? Yo tengo la impresión de que el modelo cartesiano está completamente sobrepasado y necesitamos estructuras fundamentalmente que tengan un enfoque sistémico,
altamente relacional. Lo dejo como pregunta para cuando lo puedan abordar. Sí, y efectivamente, como menciona, esta es una pregunta bastante amplia y una persona que puede darnos su opinión es don Felipe. Espero que sea la persona que yo tengo aquí anotado, que tiene experiencia, que es alcalde. Don Felipe, ¿es el mismo que estamos hablando? Sí, el mismo. Ya, perfecto. La verdad que, bueno, gracias por la invitación. Maricela ayer me informó de este encuentro. Yo dije, mira, me gustaría participar principalmente para escuchar opiniones diferentes, ¿no? Porque uno se queda en la discusión política, se queda en la discusión con los alcaldes y ahí se va encerrando. Y hay que oír opiniones que son distintas, miradas distintas para de ahí tratar de mirar el tablero completo, ¿no? Yo la verdad que además soy el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, y hemos tratado de ver cómo colaboramos, cómo somos socios con el gobierno, ¿no es cierto?, para combatir esta pandemia, que desde mi mirada está recién comenzando. Esta es una maratón que lleva recién 5 kilómetros corridos, pero falta mucho más por avanzar y que sin lugar a dudas va a causar mucho dolor, mucho daño a nuestras poblaciones. Yo debo decir que desde el mundo municipal no hay coordinación con el gobierno. Si ustedes ven, cada alcalde, cada municipio lanza ideas nuevas todos los días. Y va a depender de los equipos que están al lado y de los recursos que tienen. Entonces vemos que los municipios más ricos, como Las Condes, si mañana se les ocurre contratar un avión que pueda sanitizar todas Las Condes, lo va a hacer. Y el resto de los municipios vamos a decir, yo no puedo arrendar un avión, pero sí puedo arrendar a lo mejor un dron, ¿no? Y voy a tener que sanitizar. Pero aquí no hay directrices, no hay una coordinación desde el gobierno. Yo puedo sanitizar las calles, otros compran máscaras para los vecinos, otros dicen que las ferias deben funcionar viernes, sábado, domingo, otros dicen que las ferias deben funcionar de las 9 hasta las 12 del día. No hay una coordinación con el gobierno. El gobierno tiene una estrategia, tiene un plan diseñado. Y eso es lo que dice todos los días el ministro Mañalich, la subsecretaria Daza, el subsecretario Zúñiga, que es que los chilenos se enfermen, pero de a poco para que los podamos atender. O sea, hay que controlar el número, ¿no es cierto?, de enfermos para que el sistema no colapse, pero el sistema va a colapsar exactamente igual. Y todos lo sabemos. Uno ve los datos, ve las cifras, lo que ha pasado en Europa, ¿no? Y dice, ¿por qué no va a pasar en Chile? Si colapsó España, que tiene, según la OMS, el cuarto mejor sistema de salud del mundo, si ha colapsado Italia, Londres, que tienen sistemas de salud muy potentes, con muchos recursos. ¿Qué va a pasar en América Latina? ¿Qué va a pasar en Chile? Cuando aumente el caso de los números de personas que estén enfermas, que estén contagiadas, cuando necesitemos más respiradores mecánicos, entonces también vamos a llegar a lo mismo que ha hecho Italia. Es decir, quien vive o a quien le pasa un respirador para tratar de salvarlo y a quien derechamente lo dejo morir. Entonces, nuestra mirada desde los municipios decimos, mira, aquí debemos avanzar hacia tal vez el único modelo que puede ser eficiente, que es el aislamiento. Si eso lo sabemos todos, aquí la única forma es aislarnos hasta que en un momento determinado se encuentre una vacuna, y que va a ser en un año, cuando se pueda aplicar la vacuna y estemos todos inmunizados, ¿no es cierto? Será en un año y medio más. Ese es el tiempo que todos los expertos dicen, esto
hacia allá vamos a avanzar. Entonces nosotros decimos, quedémonos en la casa. Pero ahí encontramos el siguiente problema. Es fácil hacer cuarentena en Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, en sectores de la Florida, en Ñuñoa, pero en las zonas populares, por Dios que va a ser difícil hacer cuarentena. Cuando tú tienes un departamento de 28 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados, y viven 10 personas, 15 y hasta 20 personas. Y sin los recursos, cuando la gente tiene que salir día a día a ganarse el pan, y a ganar el pan, ni siquiera plata para poder, no sé, hacer comprar para una semana, 2 semanas, no, a ganar el pan, la plata para comprar el pan del día a día. Va a ser muy difícil, pero ante eso, entonces nosotros decimos, le estamos diciendo al gobierno, hoy día asignemos un salario, un sueldo, un aporte por emergencia, ¿no es cierto?, que sea un sueldo ético por un par de meses, y mandemos a los chilenos, ¿no es cierto?, a todas nuestras poblaciones a hacer, ¿no es cierto?, una cuarentena, y de tal manera que demos tiempo para que el virus vaya desapareciendo, que es muy difícil. O sea, yo no sé, el virus a nosotros nos llegó en febrero, en época de verano, nos queda todo el invierno, y yo no tengo por qué pensar de que el virus se va a ir en noviembre, se va a ir en diciembre. Los chinos tienen un rebrote, ¿no? Porque está dando vuelta, o sea, no se ha ido. El virus está ahí, está en una superficie, está en una persona que anda contaminando, y acá nos va a pasar lo mismo. Entonces, lo que hay que ver, lo que planteamos nosotros, muchos alcaldes, y se lo hemos señalado a ministros, lo hemos señalado a nuestros partidos políticos, a los parlamentarios, a intendentes, es avancemos hacia el aislamiento, ¿no es cierto? Avancemos hacia cuarentena, de tal manera de evitar este contagio masivo. Porque cuando el virus entre completamente hacia las poblaciones, Dios nos pille confesado. Dios nos pille confesado, porque ningún sistema ha dado respuesta, ha podido dar solución a cientos de miles de enfermos o a miles. Si en Chile se infectan 10.000, imagínense, y tenemos ¿cuántos respiradores mecánicos? 2.000, 1.500, 2.000. Entonces, ¿cuánta va a ser la mortandad? Sí. ¿El 8%? ¿El 6%? ¿El 10%, como ha sido en Italia? Como algunos países, y como lo que estamos viendo en Latinoamérica, lo que va a suceder. La verdad que yo por lo menos soy bastante escéptico, bastante pesimista en lo que viene, y creo que hay que tomar medidas muy, muy radicales. Creo que en cuarentena, pero con un Estado que se la juega no por el sector privado, así como le da 25.000 millones de dólares, se los pone a disposición de la banca o de las empresas del sector privado para salvar la economía, que es necesario, sin lugar a dudas. Entonces también tiene que hacer un aporte significativo para que nuestras poblaciones, nuestros vecinos, se queden en sus casas, pero con un aporte económico que les permita hacer una cuarentena o estar en sus casas sin tener que estar saliendo todos los días a la calle a tratar de ganarse unas lucas para comprar 1 kilo de arroz o 1 kilo de papa y hacerle comida a los 10 chiquillos que viven en esa casa. Muchas gracias, Pedro, por permitirme la opinión. No, muchas gracias, don Felipe, porque efectivamente los datos con rostros es lo que maneja un alcalde como Laranja. Así es. Efectivamente, muy distinto a los datos personales que de repente uno dice 100, 200, pero estamos hablando de personas de a pie. Así que muchas gracias por eso le dimos más tiempo. Vamos a... Sí. Solo comentar que ya vienen las últimas palabras. Están inscritos, en este caso, le voy a dar primero a Daniel, que es el que nos está ayudando y que está publicando esto en periodista.cl. Después viene Lucas, Graciela y Rodrigo. Y ya estaríamos casi terminando para que, obviamente, le vamos a dar la palabra a Ricardo, para que resuelva las últimas dudas. Y don Carlos estaría terminando esta charla tan emotiva y que obviamente ha sido bastante concurrida. Así que, Daniel, te voy a dar unos 10 segundos.
tardes a todos, a los amigos y a los que no conozco. Nos acaba de llegar una nota al periodista.cl que dice: Espacio Público advierte sobre datos incorrectos en informe del MinSal sobre COVID-19. Y hace una extensa notita sobre cómo se ha equivocado el MinSal en mostrar las cifras. Según ello, el malentendido se produjo porque el informe epidemiológico publicado el 13 de abril incluyó datos de contagio por semana que, a diferencia de las mediciones habituales, consideran la fecha en que los infectados sintieron los primeros síntomas. Así que si pueden, vayan a darle una mirada ahí al periodista.cl y es muy probable que a partir de esto podamos seguir conversando sobre datos para un buen rato más. Eso nomás, Pedro, gracias. Ya, muchas gracias, Daniel. Efectivamente, es muy importante saber la última información. Lucas está con audio. Solo mencionar que viene Graciela, Rodrigo, Ricardo y don Carlos estaríamos cerrando. Así que estás con audio, Lucas Gutiérrez. A ver si puede hablar. Aló, probando, ¿se escucha? Se escucha. Ah, ya, perfecto. Bueno, me presento, soy Lucas Gutiérrez, soy estudiante de pregrado en la Universidad Federico Santa María. Y tenía una pregunta, más que nada, ¿cómo nos podemos comparar con otros países? Si distintos países tienen distintos estándares respecto a cómo yo declaro un fallecido, por ejemplo, en países que gente que fallece en domicilios no se están contando, o la cantidad de test que se están haciendo en otros países, que Chile igual está liderando mucho en los test. Esa era mi pregunta. Ya, perfecto. Graciela comentó que ya había hecho la respuesta o la pregunta o la opinión a través del chat, así que le vamos a dar la palabra a Rodrigo. Solo mencionar, y antes de finalizar, que los que no han colocado su correo electrónico en el chat lo pueden incorporar, porque nosotros como Consejo Chileno de Tecnología de la Información estamos haciendo este ciclo de charlas y podemos seguir mostrándoles los próximos eventos que se vienen. Tengo dos Rodrigo Sandoval, el que pidió, o Rodrigo Seo, que levante la mano. Después viene Ricardo terminando y don Carlos. No sé, a ver, vamos a darle a Rodrigo Sandoval, él es el que había pedido la palabra, ¿cierto? Le estoy dando el audio para que diga sí, no. No, es que se me pasó el Rodrigo, sí. Ya, Rodrigo, ¿tiene el audio? No, parece que no lo está adoptando. Entonces le vamos a pedir a don Ricardo que responda a las preguntas que le habían hecho. Tengo solamente dos preguntas que creo que son las que no, en realidad una sola pregunta, la que hizo, ahora no recuerdo cuál es el nombre. No, hay otras cosas que hablaron de la cuarentena inteligente. Yo creo que se pueden hacer cuarentena inteligente, pero para eso necesitamos más datos. O sea, es imposible hacer cuarentena inteligente si no tenemos, por ejemplo, datos desagregados por comuna. Por ejemplo, saber cuál es el nivel de riesgo en el metro, cuál es el nivel de riesgo en una micro, etc. Hay muchos temas que no conocemos y para eso habría que hacer, como dije antes, test proactivos para poder al menos tener una idea de esto. Ahí Alejandro mandó la entrevista que salió a la subsecretaria de Salud, que dice que tienen que enfermarse progresivamente. No sé si la sacaron de contexto, pero si nos enfermamos progresivamente, eso significa que progresivamente también vamos a estar matando a toda la gente de mayor de cierta edad, donde la probabilidad de morir es muy alta. Es decir, si tú tomas los ejemplos que ya existen, la probabilidad de que una persona mayor de 70 años muera es como 50% de que muera. Eso es como una cadena, una pena de muerte. Yo no entiendo cómo uno puede decir que nos podemos enfermar progresivamente todos nuestros mayores para que se mueran. Yo creo que si eso es cierto que lo dijo, es completamente responsable de alguien que trabaja en el Ministerio de Salud. No voy a decir a qué gobierno se parece eso, pero yo creo que no se puede hacer eso. Es decir, si no tenemos un mecanismo para que las personas mayores no tengan contacto con el virus, no podemos hacer enfermedad progresiva, no podemos hacer cuarentena inteligente. Tenemos que tener mecanismos para poder saber, por ejemplo, qué lugares estas personas pueden ir,
o sistemas de apoyo que ya se están pensando en Europa, sistemas de apoyo a las personas mayores, por ejemplo, para que no salgan, pero, por ejemplo, tienen una persona que les compra las cosas, les ayuda todos los días, porque no todas las personas mayores tienen familiares cerca. O sea, en Europa es muy probable que, y en Estados Unidos también, que la gente mayor tenga a sus hijos en otras ciudades y que no puede ser ayudadas. Así que si no tenemos un sistema de soporte a las personas que digamos, tienen esta pena de muerte, entre paréntesis, no podemos hacer ningún contagio progresivo o cuarentena inteligente. Ahora, ¿se podemos compararnos con otros países? Sí, yo creo que hay que compararse con otros países, por eso mostré este gráfico de todos los países donde Chile estaba en el lugar 21. Alguien se asustó que estábamos en el lugar 12, nos dije 12% de los países, pero estamos en el lugar 21 de cada 200 países, de casi 200 países. Ahora, 100 países todavía no han sufrido el virus, y en esos 100 países lamentablemente son los países menos desarrollados, van a sufrir el virus en forma peor que los países desarrollados y que Chile. Es decir, sí, van a haber países que van a estar peores que nosotros en el futuro, pero eso no significa que tenemos que tomar las cosas con mucha calma, con casi, yo lo veo como complacencia en el gobierno. Estamos bien, no pasa nada, pero la tasa de contagio sigue muy alta comparado en el mundo. 20% es muy alto, y eso día a día. Ahora, cuando hay que comparar países, tal como dijo, no recuerdo el nombre, como los casos son distintos, los test son distintos, todo es distinto, el único número más preciso es el de los muertos. Y bueno, puede ser que no se esté contando todos, pero los que se han muerto lamentablemente sí se han muerto. Así que tenemos una cuota inferior de este número. Y como Chile tiene una población más joven, si no estamos bien con respecto a países europeos, estamos incluso peor, porque tenemos una población más joven. Así que tenemos que tener más cuidado. Y además, como lo dijo también el alcalde, esto es en verano, no ha llegado el invierno. Tenemos un sistema de salud mucho más débil que los países europeos. Vean cómo está Italia. O sea, ha resistido, pero realmente ha sido... estamos hablando de más de 20.000 personas que han muerto en Italia. Y bueno, peor en Estados Unidos, que quiere tener medalla de oro en eso también. Tenemos que tener cuidado con esto. Hay que tomárselo más en serio. Por eso yo hice este informe en Twitter el lunes pasado, porque dije, no puede ser que no se tomen esto en serio. Y parece que se lo están tomando en serio, porque estamos hablando aquí, hablé de la cooperativa hoy, ayer, mañana me quieren en la televisión, así que parece que Twitter tiene su impacto en Chile. Gracias. Sí, efectivamente, y bueno, más sobre todo con las personas como tú, que tienen una experiencia enorme sobre esta información, más sobre don Felipe, que tiene la realidad local. Y vamos a dar, como yo le decía, y agradecer la presencia de todos, vamos a dar la última palabra a Rodrigo Sea. Después termina y cierra don Carlos Cantero como presidente del Consejo Chileno de Tecnología de la Información. Así que Rodrigo, Sea, te escuchamos y 2 minutos. Ya, ¿me escuchan? Sí, te estoy escuchando. Ya, hola, gracias a todos, me llamo Rodrigo. No solamente agradecer a Claudio Magliona, Ricardo Baeza, Stefan Hart y a todos, en general. Lo que sí, solamente eran como unos puntos. Claudio Magliona habló de la privacidad, ¿cierto? La privacidad acá en Chile, por ejemplo, uno se acuerda, en 2019, teníamos el ecosistema que salía en Falabella, el ecosistema que podían localizar a las personas, buscarle en el retail y todas esas cosas. Él, yo creo que está hablando del IPA, más o menos, de la seguridad de la salud. Por ahí va. Lo de ruido de datos de Ricardo Baeza, la pregunta que le hice a Berta si era, o sea, privada, fue que si se podía aplicar la ley de Benford para ver si, no sé, la entropía tiene que ver con una manipulación o un fraude que estén haciendo, es como lo hace la Contraloría General con el ACL, etc. Y lo otro, la integración para próximas cuestiones de Stefan, era como integrar las otras cosas que tiene que combatirse una epidemia a nivel integral, holístico, entre todos los países, si no, no se puede. Y en el peor caso es ocultar la información, en este caso tendrían que abrirla. Lo que dijo Ricardo Baeza, por ejemplo, cuando dice, bueno, tendrían que poner condiciones, yo creo que el colegio médico tendría que poner condiciones, no sé, todo lo otro, los del Ministerio de Ciencia deberían poner condiciones mínimas para poder garantizar, no sé, la participación, si todos estamos en buena en esta, que al menos el mínimo requisito.
Bueno, y le agradezco por el tiempo. Ah, lo otro, a ti, Pedro. Tú estuviste de subsecretario de Telecomunicaciones en el 2014, 2015. ¿Te acordáis de los radios monitoreo, etcétera? ¿Cómo era esa parte para la privacidad, etcétera? Empecé con la radio, después los celulares, esas cositas. Bueno, eso nomás lo dejo por ahí y bueno, gracias. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, bueno, yo voy a dar la opinión que me imputa a mí. Efectivamente, cuando hablamos de telecomunicaciones, y sobre todo cuando estaba a cargo de la subsecretaría, estamos hablando el hecho de que haya conectividad sobre la cual todos sabemos que se genera una cantidad de datos muy relevante. Y me pasó, y solo como parte de la historia, hubo un momento en que se quiso, a raíz de un tema puntual de delincuencia terrorista, que fue un ataque, en este caso el metro, se trató de pedir datos de georreferenciación, datos de antena, datos de comunicaciones o metadatos de las comunicaciones de los celulares, y en ese momento la discusión era si se podía realizar a través de un cambio de decreto o simplemente a través de una ley, y en mi posición era que esto, como afectaba a la privacidad, a pesar de que había un orden superior, que algunos era la orden o el cuidado de la sociedad, había que tener una discusión primero soberana, democrática a través del Congreso. Y efectivamente en eso estamos, en una discusión más legal respecto a qué tipo de regulación tenemos para el acceso a los datos. Pero si ahora vemos lo que está pasando en Europa, se están pidiendo a las telefónicas el rastreo y el seguimiento de personas a través de los datos que están generando a través de sus celulares. Así que es absolutamente preocupante y es por eso que estamos en esta discusión. Así que, por lo menos esa es mi opinión. Le voy a terminar dando la palabra porque ya tenemos la hora, ya estamos pasados a lo que habíamos fijado, a don Carlos para que cierre su opinión, agradecer la presencia de todos los participantes, a los expositores que fueron de lujo. Yo sé que están en distintos lugares, agradecer a la concurrencia, a los que se han quedado, y don Carlos le voy a dar el audio para que dé una última despedida. No sé si se escucha, le voy a dar la palabra. Ok, muchas gracias. En nombre del Consejo Chileno de Tecnologías de Información y Comunicación, yo quisiera agradecer muy sinceramente el valioso aporte de el equipo que nos ha acompañado con sus exposiciones, Ricardo Baeza Yair, Stephen Hartel y Claudio Magliona. Excelentes exposiciones que han motivado una participación de muy alto nivel. Se agradece. Maricel Cabeza tiene el mérito de haber insistido en esta temática y valorarla, y creo que ha tenido mucha certeza. El tema de los datos, el tema de la privacidad, el interés de lo público y lo privado, en fin, una temática maravillosa. El tema del agotamiento del modelo cartesiano en la administración del Estado y la necesidad de avanzar hacia otros modelos más integradores que tengan un sentido mucho más dinámico, más integrador, más moderno. La cultura de hub parece ser muy relevante. Antes de terminar, la próxima semana tendremos también un tema tan apasionante como este: las diversas dimensiones del teletrabajo, la cultura organizacional y del mundo del trabajo, las dimensiones de la equidad y los nuevos liderazgos en torno a esta área del trabajo, y todo lo referido a habilidades y competencias del uso de tecnologías de información y comunicación para adaptabilidad al mundo laboral. Los esperamos el miércoles a las 18 horas, también con un equipo de expositores de lujo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Nos encontramos en cualquier momento. Hasta la próxima semana. Gracias. Sí, entonces solamente volver a comentar, pueden colocar sus correos electrónicos en el chat para aquellos que no lo han hecho, para mantener informados, y agradecer la concurrencia. Y no se sorprendan si los saco del canal, porque voy a cerrar esto. Así que muchas gracias a todos. Espero que coloquen los últimos correos y los desactivo si es que no se salen. Así que gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.
Chao, gracias a todos. Muchas gracias. Chao a todos, muchas gracias. Chao. Chao, gracias.